tardes. Estamos nuevamente en nuestro programa semanal Noticias Docentes del MDA. ¿Cómo estás, Ligia? ¿Cómo estás, Pamela? Ligia, encantada nuevamente de poder encontrarnos en este ciberespacio. Bueno, esta semana en nuestro programa tenemos en un ratito más nuestro invitado, Carlos Margota Trincao, que nos va a hablar un poquito de los derechos humanos, estos derechos humanos que últimamente hemos visto que se han vulnerado. Hola Carlos, hola Pamela, y un saludo especial a todos nuestros auditores y la teleaudiencia. En realidad en nuestro país estamos al debe con los derechos humanos. Hemos tenido etapas bastante duras en relación a la transgresión a los derechos que tenemos todos los chilenos y chilenas. Y por esa razón creímos que era muy importante conversar con el abogado especialista en derechos humanos, Carlos Margota, para que nos dé una visión desde la mirada de las organizaciones de los derechos humanos, qué pasó con el Chile post-estallido social, qué está pasando con la pandemia y cómo estamos en cuanto a la educación desde el punto de vista de los derechos humanos, como decía anteriormente. Es muy importante tratar este tema porque los docentes en general, en todos los establecimientos educacionales, nosotros debemos ser promotores de los derechos humanos, debemos enseñar sobre estas materias y debemos enseñar especialmente que los alumnos respeten los derechos de todas las personas. Así es, pues, mis estimadas colegas, justamente lo que dice Ligia tiene mucho sentido porque en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, los estados se comprometieron a divulgar y a difundir esto a nivel educacional. Pues bien, vamos entonces a la entrevista que en esta oportunidad nuestras dos reporteras estrellas, Pamela y Ligia, a Carlos Margota. Vamos. Bueno. Hola Carlos, te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Noticias Docentes del Movimiento Docente Autónomo y agradecida de que puedas compartir con nosotros tus conocimientos y especialmente todos tus saberes acerca de lo que son los derechos humanos. Pamela. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, pues. Bueno, Carlos, agradecida, como bien dice Ligia, por haber aceptado nuestra invitación y vamos al grano al tiro. ¿Cuál es la función principal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Chilena de Derechos Humanos es una organización de la sociedad civil que nació hace 41 años, 5 años después del golpe militar, precisamente para poder cumplir la función de defender y amparar a las víctimas de la violación de los derechos humanos que se habían producido a partir del mismo 11 de septiembre de 63, que se tradujo, ¿no es cierto?, en ejecuciones políticas, desaparición forzada de personas, miles de torturados, prisioneros políticos, exonerados, relegados, exiliados. Y justamente nace como una forma de darle asistencia jurídica a las víctimas que por miles se produjeron en el periodo de la dictadura cívico-militar, y además como con un objetivo de promover el restablecimiento de la democracia y la creación de un sistema político fundado en el respeto y garantía de los derechos humanos. Por eso nace la Comisión Chilena de Derechos Humanos ya hace 41 años. Bien. Carlos, ¿cómo ha cambiado la situación de derechos humanos en nuestro país post-estallido social? Bueno, sin lugar a dudas, el estallido social a todos y cada uno de nosotros, y particularmente a las organizaciones de derechos humanos y los familiares de víctimas de la represión, nos pilló sorpresivamente, ¿no? De una manera bastante abrupta, pero en ese momento nosotros estábamos todos trabajando en función de supervisar el cumplimiento de las 4 obligaciones internacionales que asumen los estados cuando salen de una dictadura. Es lo que se denomina la justicia transicional, que son el necesario establecimiento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y estábamos nosotros en ese monitoreo, en esa supervisión, promoviendo, ¿no es cierto?, una sociedad democrática fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos cuando sobreviene el estallido social.
Y sin lugar a dudas fue un momento muy complejo porque el estallido social para nosotros significó, desde el punto de vista del diagnóstico, una especie de déjà vu, una especie de raconto respecto de lo que había pasado y sucedido en la historia reciente en nuestro país. Nos vino a la cabeza cuando vimos los tanques y el estado de emergencia decretado, lo que había ocurrido el 11 de septiembre de 73. Y el 11 de septiembre de 73 habíamos presenciado, ¿no es cierto?, cómo frente a un proceso de transformaciones sociales que había encabezado el presidente elegido democráticamente Salvador Allende, que buscaba ensanchar libertades y garantizar determinados derechos humanos respecto a un sector muy mayoritario de la sociedad chilena y particularmente de los sectores más marginados y olvidados, ¿no es cierto?, durante décadas. Se había puesto fin abrupto mediante precisamente la violencia, mediante el golpe militar. Y el 18 de octubre nos recordó ese momento por cuanto también el momento en que se expresa multitudinariamente la sociedad chilena a través de movilizaciones masivas a lo largo y ancho del país, la respuesta de los detentadores del poder político y económico que sintieron tocados sus intereses y amenazados sus intereses, reaccionaron de la misma forma como lo hicieron el 11 de septiembre de 73, es decir, por medio de la fuerza. Allí se desató, ¿no es cierto?, una fuerte represión que tuvo como consecuencia una violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos. Miles de chilenos fueron afectados en sus derechos fundamentales. Varios chilenos y chilenas murieron, otros cientos fueron torturados, muchas mujeres fueron objeto de tortura sexual y cientos de chilenos fueron lesionados, particularmente por la acción policial y los disparos de los efectivos policiales y militares, a través de balines y perdigones, y hasta el día de hoy tenemos 460 víctimas de trauma ocular, es decir, personas, hombres y mujeres que perdieron uno de sus ojos o se vieron gravemente afectados en su visión durante el periodo. Y sin contar, por cierto, lo sucedido con centenares de jóvenes chilenos y de chilenas que hasta el día de hoy permanecen privados de libertad por el simple hecho de ejercer el legítimo derecho a la protesta social. Carlos, ¿y tú cómo evalúas el rol que ha cumplido el Instituto de Derechos Humanos hasta el momento? Bueno, sin lugar a duda, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha cumplido una labor muy encomiable y muy reconocible por parte de la sociedad chilena, fundamentalmente lo que tiene que ver con el accionar de su equipo jurídico y el trabajo desarrollado por sus funcionarios. Otra cuestión es la impronta y el discurso institucional que le ha imprimido el director y su consejo, que sin lugar a duda, a nuestro entender, ha estado muy fuera de lo que es el mandato legal del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la visión que comparten los distintos organismos de derechos humanos que tuvieron que reaccionar frente a esta grave, masiva y sistemática violación de los derechos humanos a partir del 18 de octubre. Ciertamente las primeras declaraciones que hizo el director cuando negó el carácter sistemático de la violación de los derechos humanos constituyó un grave error conceptual y de diagnóstico que tuvo que retractarse posteriormente, atendido las distintas opiniones en contrario que encontró tanto en la sociedad civil organizada como dentro del mismo instituto. Luego sobrevino estas declaraciones refiriéndose a los trabajadores del propio instituto, señalando que tenían un sesgo ideológico de izquierda, otra afirmación bastante aventurada y poco seria, poco fundada. Posteriormente ha tenido, a nuestro entender, palabras un poco complacientes con el poder,
no dando un diagnóstico acertado de lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos, y la última polémica dice relación con esta suerte de condicionamiento que puso en esta entrevista en un diario capitalino, donde señaló que no hay derechos sin deberes, lo que significó una grave polémica no solamente al interior de las organizaciones que forman parte del registro de organizaciones del propio instituto, sino que también muchos juristas, especialistas en la materia, y muchas organizaciones de derechos humanos dedicados a la defensa y a la memoria de nuestro país, bueno, salieron a rechazar estos dichos, por cuanto, desde el punto de vista conceptual y doctrinario, esa frase no tiene ningún asidero en lo que dice relación con las normas y la doctrina de derechos humanos. Pero ciertamente lo que la sociedad chilena reconoce es el trabajo que hacen sus equipos jurídicos y los trabajadores en función de la labor de defensa y protección de los derechos humanos. Carlos, mi pregunta apunta a cómo ustedes, como Comisión de Derechos Humanos, enfrentan esta pandemia, considerando que hay derechos que son vulnerados, ya sea en cuanto al trabajo, en cuanto a la salud. Bueno, sin lugar a dudas, en primer lugar hay que tener presente que los derechos humanos no solo son aquellos derechos más esenciales y que brutalmente fueron atropellados durante la dictadura militar y ahora durante el estallido social, como es el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad personal. Los derechos humanos también son los derechos económicos sociales. El derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda digna, derecho a la seguridad social, son todos derechos humanos que están consagrados en distintos pactos y convenciones sobre la materia y que el Estado de Chile ha suscrito y ratificado, por lo tanto, son de aplicación obligatoria. Dicho esto, sin lugar a dudas, lo que ha provocado la pandemia, aparte de afectar la vida y la salud de los habitantes de nuestro país y bueno, del planeta, ¿no? En Chile lo que ha quedado develado además es la grosera desigualdad que existe respecto del acceso y la posibilidad de ejercer derechos fundamentales como el derecho a la salud y el propio derecho a la vida. Y en relación al derecho al trabajo, sin lugar a dudas, nosotros pensamos que el gobierno ha equivocado el camino. Fiel a su ideología, que tiene por norte poner en el centro, en primer lugar, la actividad económica, la ganancia del capital frente a lo que es el trabajo desarrollado por miles y miles de chilenos, ¿no es cierto?, utilizando su fuerza de trabajo, ha tratado de forzar, a nuestro entender, la vuelta a la actividad económica en circunstancias que el pic de los contagios todavía no se ha producido. Y es por tal motivo que, a propósito de esa decisión, que fue una circular, ¿no es cierto?, que anulaba una anterior, que ordenaba a los funcionarios públicos el retorno presencial al trabajo, nosotros como institución le propusimos a la ANEF poder recurrir al Alto Comisionado de Naciones Unidas y denunciar esta situación, porque esa instrucción del gobierno ponía en riesgo la vida de más de 100.000 funcionarios públicos a los cuales se le ordenaba, ¿no es cierto?, el retorno presencial al trabajo. Y bueno, lo hicimos y hay un procedimiento que se está tramitando en una relatoría especial de Naciones Unidas que vela por el derecho a la salud, a objeto de estudiar, bueno, las medidas que tendiente a tomar nota de la situación, pero además adoptar todas aquellas medidas y decisiones para que sean puestas en conocimiento del gobierno chileno respecto a cómo debe ser su comportamiento en relación a la pandemia, teniendo presente, en primer lugar, que la salud y la vida de todos y cada uno de los chilenos tiene que ponerse en el centro de las preocupaciones del gobierno, y en segundo lugar,
estará la actividad económica y, en fin, y el retorno a la normalidad. Pero nos parece que efectivamente hay aquí, se devela, ¿no es cierto?, también de alguna u otra manera la legitimidad de las causas que llevaron, ¿no es cierto?, a los chilenos y chilenos a rebelarse contra el status quo y propiciar y promover un cambio de modelo donde pongan en el centro, ¿no es cierto?, a la persona humana, sus derechos y su dignidad, por sobre, ¿no es cierto?, de intereses mezquinos que solo buscan la ganancia sobre la base de del mero y la vulneración y la amenaza de los derechos fundamentales de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Carlos, a propósito de la terrible desigualdad que tenemos en nuestro país, desde tu visión como Comisión Chilena de Derechos Humanos, ¿cómo ves el estado actual de la educación chilena y qué harías, porque es una herramienta fundamental para propiciar el respeto a los derechos humanos? ¿Qué harías respecto a la educación chilena? Bueno, ciertamente, tal como lo señalábamos, el derecho a la educación es un derecho humano. El derecho humano es un derecho humano y por lo tanto de allí surge inmediatamente la obligación del Estado de garantizar este derecho humano al conjunto de los chilenos y chilenas, no dependiendo por lo tanto esa garantía de ese derecho fundamental del bolsillo de los chilenos y chilenos que tienen que recibir en forma igualitaria, digamos, la satisfacción de este derecho. La gran diferencia que existe hoy día, y es la mirada que está presente en el Chile de hoy, en el modelo que nos rige, es que se concibe al Estado no como un Estado garante de derechos, sino que un Estado de carácter subsidiario, y significa que los derechos humanos se entregan a la provisión del mercado, y en consecuencia rompe la exigencia que hace la normativa internacional de derechos humanos de concebir a la educación como un derecho humano, respecto al cual el Estado tiene obligaciones de su satisfacción y de su garantía. Al entregárselo al mercado, ciertamente, convierte la naturaleza jurídica de la educación, y en vez de ser considerado como un derecho humano, se le concibe como un bien de consumo. Y ese es el gran paradigma que hay que romper y que hay que modificar. La educación es un derecho humano. Y por lo tanto, tendremos que en primer lugar cambiar la Constitución, a objeto de cambiar la filosofía que inspira la Constitución, donde se establece justamente el Estado subsidiario, y hacer que el Estado garantice por igual una educación de calidad a todo y cada uno de los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Es el desafío desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista concreto, hay que garantizar, sobre la base de una provisión de recursos apropiados, el que la educación de calidad sea para todos igual, repito, no dependiendo del bolsillo de cada familia, y ciertamente relevar el rol que tienen los profesores justamente en el otorgamiento y satisfacción de esta necesidad, ¿no es cierto?, educativa que tienen todos los chilenos y chilenas. Y ahí me parece a mí que tenemos un grave problema, porque el Estado hoy día tiene una educación de una calidad A y una calidad B, dependiendo justamente del bolsillo de los chilenos y chilenos, de la familia, y también tiene profesores A y B, dependiendo del colegio donde sirvan, ¿no es cierto?, sus funciones los profesores. Y me parece que justamente la mirada que debe cambiarse en la Constitución es la que, a mi juicio, va a permitir ir a enfrentar debidamente estas graves falencias que significan, ¿no es cierto?, que tengamos educación hoy día de distintas calidades dependiendo de la condición social y económica de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, a raíz de esta pandemia, y tal como lo dices tú, Ligia, quedó de manifiesto esta tremenda brecha en educación entre, o la gran diferencia entre una educación A y una educación B. Yo soy profesora de aula, trabajo en una escuela municipal con un alto grado de porcentaje de alumnos prioritarios y vulnerables,
Y te contaré que el canal TV Educa, lamentablemente no llega a todos los niños, porque hay niños que todavía tienen la tele antigua, el televisor antiguo, que no tienen acceso a internet, mientras en unas escuelas están trabajando en clases online, nosotros estamos trabajando con material impreso, tratando de llegar a todo ello, y eso también es una vulneración de estos niños que son los que van quedando postergados, rezagados en nuestra sociedad. Bueno, justamente ha quedado lo que señalábamos, esta desigualdad se ha expresado en toda su magnitud, en todos los aspectos de la vida cotidiana de los chilenos y chilenas. Y respecto de nuestros niños, niñas y adolescentes, sin lugar a dudas, la brecha digital, ¿no?, de la cual se habla tanto. La brecha digital es expresiva justamente de esta desigualdad, en que algunos niños tienen posibilidad de tener acceso a una educación online y otros no, simplemente. Porque precisamente, fíjate que hay algunas poblaciones en Santiago donde, aun cuando los niños tuvieran, potencialmente digo, y es que sus familias pudieran tener acceso a adquirir el servicio de Internet, las propias empresas proveedoras, reguladoras del cable, no entran. No entran a esas poblaciones. Entonces, esa brecha se expresa con toda su crudeza y en toda su magnitud, y ya ha quedado así demostrado en esta pandemia. Bueno, esos son los grandes desafíos que tiene por delante la sociedad chilena, y por eso la importancia del estallido social y la grandeza de los valores que encarna y la justeza de las causas que dieron motivo a este estallido social, porque lo que se busca precisamente es enfrentar estos graves problemas estructurales que afectan a la sociedad chilena, que se traducen en que formalmente todos tenemos los mismos derechos, pero en la práctica hay solo un sector privilegiado que los puede ejercer. Exacto. Es el paradigma que hay que romper. Así es, estamos bien atrasaditos en todo sentido, o sea, eso de que estamos en vías de desarrollo es puro cuento, finalmente somos un país subdesarrollado, tan simple como eso. Pero Carlos, quiero cambiarte un poquito el tema de lo que es educación y todo eso, para preguntarte si ustedes como Comisión Chilena de Derechos Humanos tienen alguna propuesta para reestructurar el Instituto de Derechos Humanos y que cumpla como su función como corresponde. Bueno, ciertamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos nació en un momento político donde existían muchas rémoras de lo que era la Constitución del 80, y francamente son esas cuestiones los que a nuestro entender no se corresponden hoy día a las exigencias del momento. Me explico. Desde el punto de vista de la integración y la forma de composición del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ciertamente ahí tenemos un problema, por distintas razones. En primer lugar, porque de los 11 consejeros, que es el Consejo del Instituto de Derechos Humanos es el órgano soberano, el órgano máximo. El Consejo es el que nombra al director. Y del punto de vista estatutario, el Consejo lo que nombra finalmente es una suerte de gerente general, donde el director simplemente es un vocero, pero que implementa las políticas y directrices que emanan del Consejo. En consecuencia, el Consejo es el órgano más importante, digamos, del Instituto. Ahora, este Consejo está integrado por 11 consejeros, de los cuales hay 6 consejeros que son nombrados por los poderes del Estado. Y eso nos parece serio, y es un problema, porque un organismo de derechos humanos lo que tiene que velar y supervisar justamente son los actos del Estado. Y el Estado, bueno, está integrado por 3 poderes, ¿no? Entonces, es muy complejo que hayan 2 representantes de presidente o presidenta de la República, 2 representantes de la Cámara de Diputados y 2 representantes del Senado, que en definitiva representan a 2 poderes del Estado que deben ser permanentemente fiscalizados en sus acciones y por sus hechos, y en el cumplimiento de sus funciones. Eso me parece que merece, a la luz de los lineamientos de la doctrina de derechos humanos, ser adecuado y modificado cuando tengamos la posibilidad de hacerlo. Hoy día creo que es una urgencia, ciertamente, y espero que podamos hacerlo prontamente, pero es una necesidad evidente
a la luz de los principios básicos que informan la doctrina de los derechos humanos. Es decir, todo organismo de derechos humanos, repito, tiene que supervisar al Estado y sus tres poderes. Y no puede ser que una mayoría del órgano directivo de ese organismo está integrado por 6 representantes de 2 poderes del Estado. Y por otro lado, la forma de que se han elegido los representantes del Parlamento, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, ha significado, bueno, de una forma binominal, ¿no? Bueno, uno de los sectores de derecha, otro de los sectores de la concertación. Eso me parece que no responde a los lineamientos básicos de que debe regir la composición de un instituto tan importante que además tiene recursos públicos, que es financiado con el dinero de todos los chilenos y chilenas. Y sobre todo porque hoy día también tenemos representantes allí designados por el Parlamento que no tienen ninguna trayectoria en materia de derechos humanos, ni siquiera desde el punto de vista económico, laboral o académico, ni de defensa de los derechos humanos anteriormente. Entonces, eso es muy grave porque ingresan, por lo tanto, más bien como representantes de partidos políticos para operar políticamente en una instancia que está llamado, según su estatuto legal, a velar por el respeto a los derechos humanos y a representar a los órganos del Estado justamente su incumplimiento cuando éste se produce. Entonces, en síntesis, yo espero que más temprano que tarde tengamos el momento de reformular ese instituto, su estatuto legal y ponerlo a la altura de lo que son los requerimientos y exigencias de todo organismo de derechos humanos reconocido por la comunidad internacional. Bien. Bueno, Carlos, como el tiempo es escaso, solo me resta agradecer tu participación en nuestro programa y aquí públicamente agradecer todo tu apoyo y colaboración en mi tarea como encargada del Departamento de Derechos Humanos del Directorio Nacional, porque en este periodo en que he estado a cargo de ese departamento me he sentido muy acompañada por ustedes y apoyada. Y esto es súper importante para realizar esta labor que es tan importante y está tan en desmedro con respecto a diferentes actividades que hay. Bueno, agradecerle a usted la invitación y ciertamente relevar justamente la relación institucional que nosotros hemos tenido como Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Colegio de Profesores y a través de el Departamento de Derechos Humanos que tú diriges, Ligia, tan brillantemente, y reiterar que en realidad las demandas específicas de los distintos sectores no son sino lucha por los derechos humanos, y por lo tanto nosotros siempre hemos estado convocando a los distintos actores sociales a que se sumen detrás de una bandera común, que es la defensa de los derechos humanos y la lucha por exigir su respeto y garantía. Y así como el derecho a la educación, que usted promueve su defensa y respeto, hay otros sectores que luchan por la libertad de expresión, como el Colegio de Periodistas, los trabajadores, bueno, por el derecho al trabajo, el derecho humano a una remuneración justa y al derecho humano a formar sindicatos y a negociar colectivamente. Otros luchan por los derechos humanos que están establecidos en instrumentos que dicen relación con la diversidad sexual. Las organizaciones feministas por los derechos de igualdad de género y el fin de la violencia contra las mujeres, en fin. Todas las organizaciones sociales, de alguna otra manera, que se expresaron a propósito del estallido social, no hicieron sino levantar una bandera común, que es la defensa de los derechos humanos. Y por lo tanto, en esa tarea, ciertamente sabemos que el Colegio de Profesores, a través del Departamento de Derechos Humanos que tú diriges, va a seguir encaminado y trabajando en función de ese noble propósito. Así que muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad. Yo solamente dar las gracias por tu tiempo, por acompañarnos en esto y nada, solamente eso, agradecer. Bueno, un abrazo a ambas pues. Bueno, y un saludo para ti, Carlos, y ojalá que sigas trabajando tan bien como hasta ahora
en tu cargo de presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que ha tomado un rol muy relevante después del estallido social. Gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias, igualmente. Chao. Chao, chao. Bien, esa ha sido la entrevista que se ha realizado al señor Carlos Margota, al abogado Carlos Margota. Y bueno, muy interesante la entrevista. Le pido sus comentarios, estimadas colegas, al respecto. Bien, nosotros quedamos primero encantadas por la amabilidad que tuvo él de hacer un espacio en su agenda para poder entrevistarse con nosotros y responder nuestras preguntas desde el punto de vista de los derechos humanos, de él como presidente también de esta Comisión de Derechos Humanos. Así que solamente agradecimientos por este espacio, este tiempo que nos dio. Sí, hay que decir además que es muy importante todo lo que planteó Carlos Margota y muy interesante además dar a conocer a nuestros colegas que ha habido una relación de trabajo permanente con la Comisión Chilena de Derechos Humanos, especialmente con el departamento que está a mi cargo en el Directorio Nacional. Y yo tengo todo el agradecimiento del mundo para él y todos quienes forman parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Hemos hecho seminarios, hemos ido a regiones a dar charlas sobre este tema, que es muy importante, que es vital. Y por esa razón esta comisión ha cobrado mucha importancia a partir del estallido social, ahora con la pandemia lo mismo. Y tiene mucho que decir respecto de cómo está el respeto a los derechos humanos, qué está haciendo el gobierno respecto de esto, cómo deben plantearse los ciudadanos con respecto a esta materia que es tan sentida, que es tan importante en el día a día. Bien, pues ha sido este nuestro programa de hoy. Agradecidos por su audiencia, esperando que continúen difundiendo nuestro programa. Nos vemos en la próxima. A todos, nos vemos y síganos. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.